1968, y luego estudió, se formó en París, donde obtuvo un doctorado de tercer ciclo, los años que siguieron a 1968, concretamente en los años que van desde el 68 hasta el 75, si no me equivoco, Enrique. Después de formarse y lograr un doctorado de tercer ciclo en París, después del año 75, Enrique Leff ha sido profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se ha orientado hacia la sociología, y concretamente hacia la ecología política, la sociología ambiental, para desarrollar una prolífica carrera. Enrique ha escrito más de 25 libros, 180 artículos, ha impartido clases en distintos lugares del mundo, y además ha sido una persona que ha logrado reconocimientos importantes por parte de la Academia Mexicana de Ciencias por su labor, que se ha profundizado y extendido no solo en el terreno tradicionalmente de la sociología o de la economía, sino que se ha extendido además a cuestiones de desarrollo, de crecimiento, de economía ambiental, y en el último tiempo ha profundizado en cuestiones de filosofía. Enrique Leff se desempeñó además en las Naciones Unidas durante un largo tiempo, para volver a reintegrarse después del 2008, nuevamente como profesor titular en la Universidad Nacional de México, donde se desempeña hasta el día de hoy, además, como investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa casa de estudio. Yo creo que no tiene sentido extenderse sobre la enorme bibliografía que recorre la obra y vida intelectual de Enrique Leff. Me parece que es mucho más prolífico dar paso a su intervención, a su conferencia. Nosotros, por nuestra parte, Enrique, nos sentimos profundamente agradecidos de contar contigo y contar con tu presencia acá en la Universidad Austral de Chile. Y desde ya te damos nuestra más calurosa bienvenida a esta presentación tuya titulada Heráclito, la fisis y el desocultamiento de la vida. Adelante, por favor, Enrique, te escuchamos. Cristóbal. Te escuchamos, Enrique. Bienvenido. Un honor que te agradezco. Se escucha cortado, eso sí, Sí. Enrique, ¿eh? No sé si tienes problemas de señal, porque se te escucha un poquito cortado. Sí. Se te escucha mal, Enrique, en este minuto. No sé si tiene una buena conexión. No, se cayó la conexión. Vamos a tener que esperar que vuelva a entrar. Ahí está. Te escucho, Enrique. Experimentando. Sí, sí. Lamentablemente se te escucha mal, Enrique. Enrique, se te escucha mal. Sí, como... Sí. Lamento mucho. Ahí sí, Enrique, se te escucha perfecto, ahora sí. Vamos a ver, ojalá se mantenga así, Cristóbal.
decía que empezaba por el agradecimiento a ti y a través de ti, pues un breve recuento de esta conexión tan importante para mí que abrió nuestro común y queridísimo amigo Ricardo Salas, cuando me encontraba elaborando una tesis doctoral, justamente el doctorado en filosofía, sobre el fuego de la vida, sintagma tomado justamente de Heráclito, para tomarlo como punto de apoyo para una crítica, pues yo diría radical, con la historia de la metafísica, con Heidegger. Y ahí tuvo la enorme, inusitada generosidad humana y académica de invitarme ahí a Chile para iniciar un diálogo con la comunidad filosófica de Chile. Y yo luego más adelante con la presentación ya del libro, entraste tú en escena y de ahí viene esta amistad y ahora tú nuevamente me reabres el espacio para este diálogo filosófico en el sur, en tu país, en Chile. Debo decir, bueno, que lo que aquí se plantea sobre el fuego, sobre la fisis de Heráclito y sobre el desocultamiento de la verdad de la vida, ¿no? Ahí está puesta en juego, digamos, la cuestión que confronta la humanidad en este momento, la crisis ambiental. La crisis ambiental como conocimiento civilizatorio generado por los cursos, digamos, la historia de la conducción del desarrollo, de la genealogía, de la civilización dentro de la cual vivimos, los filósofos y los no filósofos. Y es desde ese punto, hay que decirlo, o sea, quiero contextualizar desde dónde viene mi reflexión sobre desde dónde llego a preguntarme qué significa la fisis de Heráclito. Y es desde ese punto, desde la imposibilidad de este acontecimiento, de esta condición del mundo actual, que lo vivimos con la cuestión de la vida, como la muerte tópica de la de los suelos, la deforestación, sino que junto con ello se manifiesta como una degradación de la vida humana. Y ante esto viene la pregunta de cómo ocurrió, digamos, esta historia. Esta historia que no es una story, no es un cuento, es una historia real que nos ha colocado a la humanidad en una condición verdaderamente crítica y que la pandemia hoy en día simplemente viene a marcar que ya se anunciaba como una crisis, si no terminal, una crisis de punto límite del proceso civilizatorio. Y es desde ahí donde las respuestas, obviamente las respuestas que vienen del establishment, digamos, de la globalización, del discurso de la globalización, pues no nos dan una explicación de la génesis de esta situación, si bien hay un imaginario, digamos, el imaginario más potente que está en la comprensión de las causas históricas
esta situación, digamos, el capital, concretamente, esa estructura social, ese modo de producción, como efectivamente digamos, la explicación de la condición del mundo globalizado que genera la entropización del planeta. Ricardo, muy buenos días, me da muchísimo gusto saber que estás aquí con nosotros en esta conversación, porque ya hacía mención de que tú eres el artífice mayor de, de este diálogo, con la comunidad filosófica chilena. Entonces es desde ahí, desde donde yo llego, digamos, a abrir la pregunta sobre lo que hoy puedo llamar las causas metafísicas, el origen de esta cuestión. Y es ahí donde las lecturas filosóficas, ciertamente Heidegger, llegan al planteamiento, digamos, de la pregunta filosófica. De la pregunta filosófica, es decir, ¿de dónde viene el olvido? El olvido de la vida. ¿De dónde viene esa falta de comprensión? La falta de comprensión de lo que hoy llamo las condiciones de la vida, que son condiciones termodinámicas, ecológicas, pero también simbólicas y culturales, que son las que configuran el modo de ser, digamos, del ser humano, y desde donde vienen los impulsos de la vida, los impulsos que vienen desde el cosmos, la organización de la materia de donde se va configurando en ese planeta la vida, y desde la cual emerge, digamos, sucede el acontecimiento de la humanidad constituida por el lenguaje, por el pensamiento, por el logos. Y ahí surge este enigma sobre la comprensión o incomprensión de la vida. La crisis ambiental, vengo diciéndolo hace mucho tiempo, es radicalmente y en el fondo una crisis de la incomprensión de las condiciones de la vida, que han hecho que la humanidad no haya sabido habitar el planeta en las condiciones propias de la vida, convirtiéndose en la agencia, en el agente provocador, desencadenante de una ley de la naturaleza, la ley de la entropía. Y es esa el enigma. El enigma es cómo es que este ser humano pretendidamente ilustrado, el ser supremo de la creación de la propia vida, el ser dotado de intelecto, el ser que, como decía Heidegger, el que se hace la pregunta por el ser, haya quedado alienado, enajenado de las condiciones de la vida. Hoy, bueno, hace tiempo, podemos decir, Heidegger mismo abre la pregunta, digamos, qué pasaría, digamos, de la mente al cuerpo, ¿no? En la facticidad de la vida, y que luego retoma más propiamente desde la perspectiva del cuerpo, Merleau-Ponty. La filosofía, la reflexión filosófica está buscando desujetarse del dominio del logos, es decir, de lo que alcanza y no alcanza a pensar el pensamiento, ¿no? Para tratar de ubicar la comprensión de la vida en el
cuerpo, a través de la carne, es decir, cómo encarna en la sensibilidad de la vida misma. No es una indagatoria menor, porque ciertamente el predominio del logos, del eidos, ha hecho que, digamos, exportemos el cuerpo al dominio de la res extensa y no le demos el lugar que tiene como modo de percepción y de comprensión de la vida. Pero ciertamente el punto en el cual sucede, digamos, el acontecimiento del olvido de la vida está en ese primer comienzo, en esa primera comprensión de las cosas del mundo. En eso que Heráclito denominó simplemente physis. Physis. Ahí, en ese nombrar las cosas del mundo, empieza a jugarse la manera como esa disyunción preontológica de lo real de la vida, si es que la vida viene de lo real de la materia, del cosmos, en el momento que se constituye como vida y como desde ahí se despliega la physis como un modo, podemos decirlo casi marxistamente, un modo de producción de la vida misma. Pero ahí la physis encierra el enigma de lo impensado de la vida. Por eso, en una de las tantas frases lúcidas de Heidegger, dice en el gran estudio que dedica al propio Heráclito, dice: physis designa lo que constituye lo por pensar para los pensadores. Ni más ni menos. Physis constituye lo por pensar. Allí está lo olvidado. Y yo diría, para ir diciendo las cosas ya de frente, aquello que el propio Heidegger no llega a pensar. Por eso el título, la physis y el desocultamiento de la vida, no del ser, de la vida. Porque la tesis que recorre ese libro que ha empezado a circular sobre el fuego de la vida, Heidegger frente a la cuestión ambiental, es justamente la confrontación entre toda esa historia del pensamiento filosófico centrado en torno a desentrañar el sentido del ser, frente a la cuestión de desentrañar la vida, la comprensión de la vida. Y no es fácil decir la vida. No es casual tampoco que el pensamiento más crítico reciente sobre la vida destaca el carácter del viviente como el sintiente. Pero para que haya viviente, tiene que haber vida. Es la vida. ¿Cómo la comprendemos? Entonces, esto nos lleva a tratar de desencriptar, desentrañar el sentido de esos fragmentos que nos ha legado Heráclito. Y a entrar en una hermenéutica muy particular,
que no es de carácter estrictamente filológico. Como bien decía Heidegger en su hermeneusis de la physis y el logos de Heráclito. No se trata nada más de ver las raíces etimológicas, sino de tratar de desentrañar un sentido más amplio que podríamos incluso tratar de llevar a una cuestión pues ineluctable. ¿Qué significaba en el contexto cultural, en la situación histórica, cultural, política, filosófica, en ese situarse desde su lugar de pensador de Heráclito? ¿Qué significa? ¿Qué luz trae a la angustia de su existencia, angustia de incomprensión, de la incomprensión del mundo que habita, desde esa angustia que habita el cuerpo, el inconsciente, lo que últimamente digo, la falta en ser, como una locución, digamos, metafórica, de justamente lo que caracteriza al ser humano no es su capacidad de pensar el ser, sino que justamente lo que habita en sus emociones, en sus impulsos, es una falta en ser. Lo cual ya viene a decir también que no sería por la vía de la comprensión del ser, esa esperanza que dejó ahí marcada en la historia de la metafísica el propio Heidegger. No es el desentrañamiento de la verdad del ser lo que nos llevaría a saber, a comprender cómo habitar el planeta en las condiciones de la vida, sino desentrañar el sentido de la vida. Entonces, este llamado physis designa lo que constituye lo por pensar para los pensadores. Simplemente me embarcó en una odisea que fue la confrontación directa con la recuperación de ese enigma desde el pensamiento del ser. Entonces, es un itinerario que va a través de la propia lectura de Heidegger sobre Heráclito, interpretación sobre la interpretación, deconstrucción sobre la deconstrucción. Lo cual podrían decir, bueno, finalmente es la manera que hacemos los filósofos de siempre interpretar interesadamente, de llevar nuestra reflexión sobre lo pensado y lo no pensado para afianzar nuestro propio pensamiento. Podemos decirlo así, a Heidegger le interesaba desentrañar el ser. Pensaba que era lo más digno de ser pensado por la filosofía. Yo pienso que lo más digno de ser pensado, no nada más digno, sino urgente, si queremos seguir viviendo, es comprender la vida. Y vamos a ver entonces qué nos dice la physis sobre la vida, sobre cómo es la vida, sobre qué es la vida, sobre cómo podemos desde nuestra propia humanidad comprenderla y entonces comprendernos dentro de la vida misma, para llegar a la dignidad humana dentro de la sustentabilidad de la vida.
Como decíamos, el Heidegger llega a pensar cómo en esta historia de la metafísica se configura lo que llama la era del Lao-Logestel, del mundo de la representación, del mundo construido a través del predominio de comprender la vida desde el eidos, desde el logos. Y cómo en este trayecto de la historia de la metafísica, a lo que llega la humanidad es a objetivar la realidad, a objetivar los entes, la totalidad de los entes. Y dice, ahí está, digamos, la gran tragedia de la humanidad. Allí está la raíz de la catástrofe civilizatoria. Pero para Heidegger la catástrofe no era propiamente la muerte entrópica del planeta. Era la catástrofe de estar alienados del ser. Más allá del interés de esa pregunta, la realidad es que hemos visto cómo la racionalidad tecnoeconómica ha constituido, digamos, ese mundo de la Gestalt, de lo Gestalt. Ahí se configura una racionalidad que no es meramente un imaginario como una cosmovisión del mundo, sino un modo de construcción del mundo. De no nada más, digamos, una ontologización mercantilista del mundo, es decir, la reducción de todo de los digamos, que induce a través de la economía del intercambio de estos entes economizados un proceso que invade el metabolismo de la biosfera, sino que instituye no solamente un imaginario, instituye ese modo de producción que está establecido, digamos, por producción genética, por la génesis que viene de esta historia metafísica, pero que se concreta en un modo de transformar la naturaleza. Lo mismo la física es ya tocada, convertida en recursos naturales, en materia, y que en un proceso que no logra equilibrarse, es decir, en la reproducción ampliada del capital, en la pulsión instaurada en esa racionalidad, una pulsión de crecimiento y de reproducción ampliada, va consumiendo toda la naturaleza del planeta, el planeta completo, y lo va transformando, y al transformarlo en mercancías, va dejando ahí un resto, que es la entropía, que se manifiesta en las emisiones de gases de efecto invernadero, como producto no nada más de la combustión de los recursos fósiles para insuflar a la maquinaria de producción y de consumo, sino que el calor, que es la forma más degradada de la energía, ¿no? En un proceso cada vez más exacerbado de esta maquinaria de producción. Esa es la degradación real de todos los entes. Para Heidegger, los entes estaban degradados no en ese sentido, sino en el sentido simplemente de que no lograban alcanzar la comprensión del ser. O sea, nosotros vivimos no una tragedia filosófica en la mente,
sino la vivimos en el cuerpo de la vida. Y eso nos lleva a desentrañar estos enigmas que están en esos fragmentos de, tan emblemáticos del pensamiento de Heráclito, ¿no? Heráclito, si uno lee la totalidad de sus fragmentos, no utiliza, la fisis no atraviesa todo su pensamiento. No es un concepto que esté todo el tiempo ahí. El de logos seguramente predomina. Pero ¿qué dice de la fisis? Dice, fisis cryptesthai philei. Se ha traducido a neutas, más o menos a la fisis le gusta ocultarse, o la fisis se oculta. ¿Qué es lo que se oculta? Si fisis es la totalidad de los entes, es todo lo que existe, es todo lo que percibimos. Es una fuerza emergencial de todo lo existente. ¿Qué es lo que se oculta? Para Heidegger, lo que se oculta es el ser detrás de esos entes. Y toda su reflexión va encaminada a tratar de desentrañar ese ser que se oculta. Porque en otro de los fragmentos dice Heráclito, déjenme buscarlo más claramente, en el fragmento 16, que dice, tome non pote pos antis lathoi. ¿Cómo alguien podría mantenerse oculto frente a lo que cada vez no declina? Obviamente, el traducir, hay hasta una dificultad de traducir la sintaxis misma de las frases, ¿no? Lo que cada vez no declina. Es decir, ¿qué es lo que nunca declina? Y para Heidegger, lo que nunca declina es el ser. Todos los entes declinan. Y lo traduce en metáfora de declina el sol en el atardecer, declinan los seres vivos porque fenecen. ¿Qué es lo que nunca declina? Bueno, dice, el declinar comprendido como Dinein es el desaparecer de la presencia, a saber, en la manera de salir y de penetrar en lo que se encubre, es decir, se oculta. El declinar en el sentido de ingresar en el ocultamiento de un ser o incluso el ser. Entonces, vean cómo ahí hay una obsesión en desentrañar eso que está ahí en nuestra constitución lenguajera, lingüística. El hecho que decimos las cosas, las afirmamos cuando vienen a nuestra presencia, como decir, esto es. Y ciertamente, al decir que todo, que cualquier cosa es, puede rescatarse la pregunta de qué significa es y qué es el ser de ese es, que es a donde concentra su reflexión Heidegger. Pero el propio Heráclito, cuando reflexiona sobre logos, dice, para comprender lo que es la fisis, el logos intenta recoger su multiplicidad.
esa multiplicidad que emana, que surge, que emerge de la constitución de la physis. El logos, el Legein, recoge, pero al recoger, sintetiza, reduce en el modo de comprensión del logos. El logos no puede decir toda la multiplicidad de las cosas. Hay, digamos, una condición ciertamente enigmática en la constitución de ese primer pensamiento griego que viene quizás de Parménides antes que de Heráclito, ¿no? De pensar lo uno, de reducir una idea de que el pensamiento tiene esa función de sintetizar la multiplicidad que tiene a la percepción de las cosas, en la presencia de las cosas, y reducirlo a un concepto, a un eidos. Y de ahí viene, digamos, esta discusión de este conflicto. El conflicto entre la physis, de donde se genera la multiplicidad de todo lo existente, y un modo de comprensión de esa multiplicidad, de esa pluralidad, de esa diversidad, de esa proceso generativo de lo diverso, ¿no? Que es la constitución propia del logos. Ahí está, digamos, este conflicto instaurado en el pensamiento humano. Insiste Heidegger en decir que finalmente physis y logos dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo. Physis ya dice lo diverso. Heidegger llega en algún momento a buscar desentrañar las raíces etimológicas, incluso de physis, y lo lleva a comparar con las raíces del fenómeno propiamente de la vida, ¿no? Del fos, de la luz, de Zoé, de la vida. Pero finalmente Heidegger, digamos, desprecia digamos, lo que está ahí como vida. Incluso desprecia la manera como el propio Nietzsche sí toma más el sentido de physis y de fos y de Zoé, de la vida, para constituir su sintagma de la voluntad de poder, entendida justamente como esta potencia emergencial de las cosas, ¿no? La voluntad de poder, antes de constituirse en la voluntad de poder de la razón, es la voluntad de poder del cosmos mismo, de las fuerzas de atracción de los átomos y las moléculas, de la simbiogénesis de la vida. Es ahí donde la vida muestra su voluntad de mantenerse, de permanecer, y lo dice con todas sus letras Nietzsche. Como todos ustedes saben, Heidegger desprecia la comprensión de la voluntad de poder de Nietzsche porque considera que falla en llevar su comprensión desde la valorización, los valores, la constitución de esos valores en una moral que donde ciertamente está instaurada un modo de comprensión de la vida que lleva al nihilismo de la razón. Pero en esa voluntad de poder está
digamos, hay una analogía con esta otra comprensión que yo busco rescatar de la physis como esa potencia emergencial. Una potencia emergencial de todo lo existente que hay que decirlo. Hoy en día, en la modernidad, en la ciencia moderna, se recupera en el sentido de la autoorganización de la materia, en la biotermodinámica de la vida, en ese proceso de organización complejizante de la materia, constituida ya en vida, que cada vez más predomina, digamos, como un supraparadigma de comprensión de la vida. Entonces, tenemos ahí, digamos, un encuentro, una confrontación entre los modos de interpretación de lo que entraña esta physis. Esa physis que no, lo que oculta no es un ser que podría desocultarse en el modo de la aletheia, ¿no? de la verdad del ser, sino que hoy redescubrimos en la comprensión de la negaentropía. Así como, y es curioso este modo de desentrañar las verdades desde la negación, lo decía el propio Heidegger, esta formulación de cómo podría quedar oculto lo que nunca no declina, esa manera de construcción de una sintaxis negativa. Aquí nos encontramos, curiosamente, frente a un proceso de degradación de la materia, que es constitutiva de la organización de la materia también, que es la entropía, pero que solamente que encubre, hay que decirlo, hay este ocultamiento de la vida coavida, de la potencia emergencial diversificante de la vida, a través de la historia evolutiva, de la evolución creativa de la vida, como diría Bergson, terminó constituyéndose como un supraparadigma en el campo de las ciencias, no solamente termodinámicas y biofísicas, sino de la propia antropología. Me gusta siempre recordar este dicho en algún momento por el propio Lévi-Strauss, diciendo que la antropología terminaría siendo una entropología, por las comprensiones de Alfred Lotka sobre las primeras comprensiones biotermodinámicas de la vida, jalada por un impulso de maximización de la entropía. Estas formas de comprensión de la producción, desde la maximización, la tendencia a la maximización de la ganancia, la tendencia a la maximización de la entropía, como los modos de comprender la evolución propia, digamos, de la vida. Y cómo ahí ha quedado ocultado lo que redescubre más de 2 milenios después de Heráclito, Schrödinger, con la noción de negentropía o de entropía negativa. Y desde ahí, ver una comprensión esencial para los seres humanos, que es entender que si estamos en este planeta, lo estamos porque hay una fuerza creativa, llamada entropía negativa, si ustedes gustan, que es esa fuerza que ha llevado, digamos, a la constitución de la vida a través de la reducción de los gradientes termodinámicos, a la simbiogénesis de la vida, a la fecundidad de la vida, y que ha quedado de alguna manera en el ostracismo, ¿verdad?, del conocimiento científico.
Entonces es ahí a donde buscamos desentrañar, volver a ese porpensar de la fisis de Heráclito, para traerla a nuestro mundo de hoy, para ver ahí la raíz de esta catástrofe civilizatoria, en esta condición, sí, propiamente humana, pero que por otro lado tampoco podemos generalizar a todos los modos de comprensión de todas las culturas. Quizás no todas las culturas que habitan este planeta, que no son las hegemónicas, las del pensamiento hegemónico, piensan la vida. Cuando dicen vivir bien, un vivir bien que entraña una comprensión del cosmos, que entraña también la condición del territorio ecosistémico que habitan, pero que entraña también el comprender el enigma en el cual se vive la vida. Hay ahí una cuestión que tiene que ver con el saber posible del ser y de la vida. Porque cuando dice Heráclito cómo podría permanecer oculto lo que nunca queda oculto, lo que se está preguntando es cómo puede quedar oculto para alguien, no para las rocas. Se pregunta cómo puede quedar oculto para la comprensión humana. Y ahí apela a un alguien que no podría ser más que la humanidad, a una responsabilidad, a un hacerse cargo, quizás ya no, de aseverar al ser o de esperar Gelassenheit, a esperar a que alguna vez en un futuro, si es que todavía hay vida, le caiga a la humanidad la comprensión que le ha faltado del ser. Pero si abandonamos, digamos, ese posicionamiento casi místico, esa fuga al misticismo de Heidegger, podemos decir que nos enfrentamos nosotros, los humanos, ante esta crisis casi terminal, crisis cuando menos límite, ambiental. Nos enfrentamos al problema de hasta qué punto podemos comprender las condiciones de la vida. Ciertamente, hoy en día ya no podemos aferrarnos a querer retotalizar el conocimiento a través de un paradigma trans interdisciplinario y desde ahí llegar a una comprensión total, un conocimiento, un saber holístico, para hacernos cargo realmente de la condición debemos hacernos cargo no nada más del riesgo y de la incertidumbre, sino vivir en esas condiciones. Hoy tenemos que hacernos cargo también de que más allá de que podamos abrir el cauce a una fenomenología de la percepción de la vida y de ver cómo juega la sensibilidad en la comprensión, tenemos que enfrentarnos también al hecho de que nuestras pulsiones inconscientes juegan ahí un papel bastante oscuro. Desde esa falta en ser, que impulsa una voluntad de dominio. Una voluntad de dominio sobre la naturaleza y sobre la vida que sabe muy bien apropiarse el capital, el goce del consumo, el goce como propensión, como disposición de dominio, es apropiada por esa estructura objetiva, ya no subjetiva, objetiva. La objetivación del mundo construido en esa estructura que gobierna
la vida, los destinos del planeta, los destinos de la humanidad, que es el capital globalizado, que hoy no nada más convierte la materia en gases de efecto invernadero que están trastornando el clima del planeta, que están calentando el planeta, sino que están, dicen eufemísticamente, liberando a los virus que estaban contenidos por tiempos inmemoriales en las células originarias de la vida en el planeta. No podremos alcanzar el saber total sobre la física, sobre esas condiciones termodinámicas que conducen los destinos de la vida. No podremos saber todo lo que organiza e impulsa nuestras pulsiones inconscientes. La física, la pregunta de Heráclito, llama a hacernos cargo también de esa responsabilidad que una semana y poco con Cristóbal en su magnífica conferencia sobre la ética de Levinas. Esa dificultad de si no hay comprensión racional de estas cuestiones, de qué manera se instauran en el cuerpo, en la carne, en la sensibilidad, en las predisposiciones, en los imaginarios sociales, esta comprensión de esa constitución insabible hasta cierto punto de la vida, pero de la cual algo tenemos que saber suficiente para asegurar ciertas condiciones de sustentabilidad de la vida, para que pueda seguir habiendo vida. En fin, estas son algunas de las preguntas que hoy fueron formuladas, que se formuló Heráclito en ese primer comienzo, que quedaron así, que han quedado como huellas en la historia del pensamiento filosófico, y que tenemos que hoy atraerlas y dejar que invadan también nuestro cuerpo y nuestra sensibilidad pensante, para alcanzar la comprensión suficiente de estas condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas, culturales, que habitan el cuerpo de la vida, el cuerpo de la biosfera, los cuerpos vivientes que somos nosotros, los seres humanos, y desde ahí podamos traer a la filosofía a jugar el papel que le toca en desentrañar esos enigmas del pensamiento y ponerlos a jugar en un campo que ya no es hoy en día simplemente un campo intelectual, académico de las ideas, sino de las ideas que forjan mundos, para poder pensar todavía y encaminar con cierta esperanza una posible trascendencia que ya no es la del idealismo trascendental, es la trascendencia a reinstaurar aquello que dice la física, la vida, el mundo constituido desde la potencia emergencial, diversificante, complejizante de las cosas del mundo. Aprender a vivir en una ontología, podemos decir, no me gusta porque la ontología siempre es ya la del ser, en una comprensión de lo real, de la vida, como un proceso múltiple. Aprender a vivir en una disposición de una política de la diferencia, es decir, romper el casco, el cerco del pensamiento de lo uno, de ese uno que viene de Parménides, de ese uno al cual lo quiere llevar Heidegger en su igualdad de physis y logos, y una ética de la otredad. Una ética de la otredad
que es aprender a vivir en aquello que no soy yo, que no es la ipseidad del yo, aquello que no puedo yo traducir en mis códigos de comprensión de las cosas o de mí mismo, es decir, aprender a vivir en ese enigma de algo que es, que existe, que tiene derecho de existir, que es parte de la vida. Y ese es el punto, es parte de la vida. Entonces, esos son los ejes en los cuales se traduce la fisis en estos principios hoy de una ontología política, de una ecología política, de una ontología de la vida, y en este desafío en el cual está confrontada ya no un pensador, un filósofo, un científico, sino toda la humanidad. Y bueno, pues eso es, digamos, lo que así espontáneamente hoy puedo, pues, replicar del propio texto en el cual, que fue distribuido a algunos de ustedes que me escuchan esta mañana, y desde el cual, pues, podemos establecer un diálogo en el tiempo que tengan ustedes destinados, ¿no? Ya me contestó Siri, que tengo prendido acá el... Ocurrió un problema. Dice Intenta de nuevo. Lo siento, tengo problemas de conexión. Oigan, voy a intentar en un rato. Voy a callar a Siri porque creo que es un poco impertinente en estos diálogos. En fin, Cristóbal, espero que se haya transmitido medianamente bien esta primera intervención, que es pues, para alimentar el diálogo que podamos tener. Finalmente, decimos que en lo que desemboca esta genealogía de la diversidad es en un diálogo de saberes, en la pluralidad de los modos de comprensión de las cosas que pensamos y decimos, y desde ahí ver si nos acercamos a abrirle caminos a la vida en este planeta. Así es que estoy a su disposición. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras. La técnica irrumpió en tu exposición, en una ironía del curso de los acontecimientos actuales, ¿no es cierto, Enrique? Yo agradezco enormemente tus palabras, Enrique, viniendo de una persona de tu trayectoria y de estatura académica en esta fascinante exposición que nos hiciste, donde cruzaste distintos temas, digamos, no solamente te centraste en el problema de la filosofía, la cuestión de Heráclito, sino que recorriste algo de la antropología, la fenomenología, el pensamiento de Bergson, lo cruzaste, hiciste un cruce ahí entre Nietzsche y Heidegger, en fin, muchas ideas, incluyendo tu esfuerzo por montar algún nexo con el psicoanálisis, que me parecen tremendamente productivas e interesantes. Doy la oportunidad entonces para que la audiencia pueda hacerte preguntas. Así que por favor, adelante. Yo invito a los asistentes que prendan sus cámaras y hagan las preguntas que, que, que sientan necesarias a Enrique Leff. Desconozco si es que
¿Alguien tiene alguna inquietud? Roberto, tú que prendiste tu cámara. ¿Aló? Aló, Roberto, adelante, por favor. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto y se te ve bien. Muchas gracias. Bueno, profesor Lev, muchas gracias por su presentación. Te está escuchando, Roberto. Él apagó la cámara para no saturar me da la impresión que la apagó para no saturar Ah, no, ahí está Enrique. Sí, profesor Lev, muchas gracias por su presentación. Usted ha hecho, como bien decía Cristóbal, una serie de cruces entre planteamientos, disciplinas, y yo le quería preguntar si en algún momento usted también ha establecido algún nexo con la literatura, porque hay una serie de conceptos que usted trabaja y desarrolla, y mientras yo le escuchaba pensaba si de manera formal o concreta, o bien como posibilidades para un futuro desarrollo, ha establecido algún nexo con alguna obra literaria. Esa sería mi pregunta. Roberto, gracias por la pregunta. Siendo, digamos, muy estricto, yo diría que no de la misma manera como lo he hecho con los discursos filosóficos. Siempre ha habido ahí una tentación. Y recuerdo hace ya unos 10, 11 años, cuando fui invitado por la cátedra Julio Cortázar, que estableció Carlos Fuentes aquí con el Gabo. Ahí me atreví a escribir y a hacer una conferencia sobre mi pensamiento, poniéndolo más o menos como en diálogo con la literatura de Julio Cortázar. Pero bueno, fue un happening que a mí me gustó mucho, ¿no? Buscar ahí algunos cruces, algunas metáforas que se cruzaban. El texto está publicado, es un diálogo entre la filosofía y la literatura. Con frecuencia traigo, digamos, a estos diálogos, pues cruzamientos que van desde algunas poemas, frases de Pessoa, por ejemplo, algunos dichos, algunos pasajes de Borges que vienen que tienen un carácter así muy fenomenológico y muy filosófico y que encajan en estas reflexiones, pero son frecuentemente notas de pie de página antes que un diálogo cruzado, digamos, con ninguna obra. Pero estoy seguro que me lo preguntas, Roberto, porque algo te debe de atravesar en la cabeza como de algún autor con el que te parece que podría haber un diálogo muy fructífero, ¿cierto? ¿O es una falsa intuición Sí, mía? claro. Sí, no, muy cierta su intuición, profesor. Yo estaba pensando, por ejemplo, en México como telón de fondo y Bolaño como un autor que en varias obras deja al descubierto eh, el esfuerzo de ciertos personajes por ocultarse, por ocultar su individualidad, su ser, eh, alejarse de la sociedad por distintos motivos, pero también el ocultamiento en esas obras de crímenes, de
el norte de México fue tristemente célebre durante la última década del siglo XX por los crímenes de mujeres en Sonora. Entonces, una serie de obras de este autor, del chileno Roberto Bolaño, están permanentemente trabajadas en torno al esfuerzo por ocultarse o bien por ocultar determinados hechos. Y el autor, el escritor, lleva de la mano, en cierto modo, al lector o a la lectora en el intento de desocultar, de atrapar, de dar con el paradero de ese personaje que está huyendo, o bien con los autores de los crímenes. En eso concretamente estaba pensando, y mientras lo escuché, mientras escuchaba su conferencia, luego mientras escuchaba su respuesta a mi pregunta, estaba pensando en una novela también ambientada en México, que la estoy tratando de encontrar por aquí, para no equivocar el título, El poder y la gloria, de Graham Greene, el esfuerzo del cura por ocultarse permanentemente y huir de las fuerzas revolucionarias, una novela ambientada en la Revolución Mexicana. Pero bueno, no me quiero extender más. Esa sería mi respuesta a su planteamiento. Bueno, ciertamente, en toda la literatura y hoy en día en todos los relatos periodísticos, el tema es el ocultamiento de la verdad. O sea, hoy en día que vivimos la tragedia de los desaparecidos, o hoy en día antes de esta conferencia que estoy escuchando, cómo pasa por la Suprema Corte de Justicia de mi país una iniciativa del propio presidente para someter a consulta popular la decisión de traer a juicio a los expresidentes para desentrañar la verdad de las decisiones que tomaron y que han afectado de la manera brutal que han afectado pues, a todo este país, ¿no? Y su responsabilidad ante tantas muertes y tantos desaparecidos. La verdad, generalmente se oculta, la impunidad es el ocultamiento de la verdad. Entonces ahí Roberto, me estás abriendo un campo infinito, ¿no? Si es que este principio, digamos, la dificultad de comprender, de saber la verdad de las cosas, a través de los juicios y como usted jurídicos, legales, es decir, de toda esa trama que atraviesa la dificultad de tener una verdad clara y pura. Es más, la crítica que hoy se hace al concepto mismo de verdad, ¿no? Si hay verdades objetivas y absolutas. Pero en fin, aquí a lo que nos enfrentamos, y no lo dije así, pero nos enfrentamos a esa dificultad, a la dificultad humana de comprender eso que se llama la verdad de las cosas, en este caso la verdad de la vida, y cómo nos hacemos cargo de esa condición, que es condición del logos humano, es decir, de la sensibilidad, de la capacidad de comprensión, y la palabra comprensión me parece que aquí adquiere un carácter todavía más amplio que el de una sociología comprensiva, pero que va más allá del conocimiento objetivo de las cosas, ¿no? Pero en verdades consensuales, verdades existenciales, hoy cuando otra vez estos modos de ser tienen derecho de existencia, ¿no? En fin, nos enfrentamos a muchos enigmas de carácter ético y existencial que forman parte de esta comprensión de la vida.
de la vida humana. Pero sabiendo que la vida humana, de la manera como es comprendida, incide en algo que es muy real. Y es eso que denomino lo real de la vida. Es decir, cómo se comporta el género humano. Hoy la evolución de la vida no evoluciona a través de la constitución biológica o ecológica del planeta, ¿no? De las mutaciones genéticas per se, sino de una actuación, de una enactuación que proviene de los seres humanos o de lo que humanamente se ha constituido como una estrategia ya sin estrategia, ¿no? Hoy en día sobre esta configuración del capital mundial y de esa racionalidad que está instaurada en nuestra mente, en nuestros cuerpos, y que es de donde vienen las motivaciones, las acciones, la dinámica que incide en el metabolismo de la biosfera, que es de donde surgen las condiciones de nuestra propia supervivencia, de nuestra propia salud, la manera como estamos afectando ese ambiente en el cual vivimos. De ahí dependen nuestros cánceres, nuestros contagios con COVID-19, y todo eso viene de cómo hemos mal comprendido nuestra, pues, nuestra existencia en este planeta. Y esa es la cuestión, que tiene todas las aristas que tiene. Y por eso tampoco he querido que este momento privilegiado de conversación fuera una comunicación, digamos, más estrictamente filosófico-académica en torno a qué dijo exactamente Heráclito, cómo se puede interpretar exactamente, o quién dice que dijo cómo Heráclito, sino lo que podemos nosotros hermenéuticamente y políticamente extraer de ahí, de esos fragmentos que nos llegan de la manera como nos vienen, para desde ahí darnos un modo de comprensión de la vida. Y ese, Cristóbal, colegas y amigos, ese es el propósito de volver ciertamente a la filosofía, pero sacarla a la filosofía del ámbito tan estrictamente, ¿cómo decirlo?, filosófico, de reflexión abstracta. Un poco lo que venimos diciendo en este seminario en el cual ha participado Cristóbal, ¿no?, sobre ecología política y psicoanálisis. Sacar del diván al psicoanálisis. Saber qué puede decirnos el psicoanálisis sobre naturaleza humana, sobre esos impulsos, sobre esas voluntades, la voluntad de poder que emerge desde esas pulsiones del deseo humano. Poner en conexión lo que viene de esas pulsiones como un deseo de vida, como una erotización de la vida, con lo que circula en el sentido del logos, ¿sí?, de la comprensión más lógica de las cosas, del discurso lógico, de la intelección de las cosas del mundo. O sea, poner más en comunicación, podemos decir, el cuerpo y la mente, ¿no? En fin, pero bueno, termino ahí por ahora esta respuesta, digamos, pero ciertamente sí hay que decir que la literatura en varios puntos nos da insights y dice las cosas de cierta manera, muchas veces mucho más iluminadoras y más claras, sugerentes, que es lo que dice mucho del discurso filosófico, que es mucho más cerrado, ¿no?, en su capacidad de metaforizar la vida. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Por favor, ofrezco la palabra al resto de los asistentes, si quiere hacer una pregunta, algún comentario a Enrique en relación a su conferencia.
Pregúntale a Heráclito si tiene algo que decir, alguna objeción. Está ocultado. Le gusta Está ocultarse. Sí, él dijo, ¿no?, que le gusta ocultarse. Sí. Veamos. Bueno, mientras alguien se anima, es realmente fascinante, ¿no? A mí me deslumbra esta cosa. ¿Dónde sentado? ¿En qué isla? Momento escribió cosas que escribió, ¿no? La dificultad otra vez de pensar, de llevar al pensamiento, a la escritura, a la sintaxis, o sea, nos confrontamos con eso. Qué difícil es pensar. No nada más cuando uno escucha el debate, qué difícil resultaría a Trump pensar el cambio climático, porque nada más no entra en sus logos, ¿no? Pero a los filósofos, qué difícil es pensar la enigmaticidad de la vida, y más cuando nos damos cuenta que de esa dificultad depende nuestra condición existencial. Entonces podemos hacer muchos discursos muy doctos sobre estas cuestiones, pero llegar al punto ese de esa comprensión más sustantiva, más esencial, yo creo que ahí es a donde se está poniendo en juego justamente la capacidad de la humanidad para sobrevivir bien y para conducir bien la vida en ese planeta. Y digamos que ese es lo que me anima a mí a estar tratando de pensar las cosas, ¿no? Enrique, yo te tengo una pregunta, fíjate, pero quería en realidad darle la oportunidad a la audiencia para intervenir, pero voy a aprovechar yo a hacerte. Tú diagnosticas, yo creo que no te explayas mucho, diagnosticas por razones que yo sospecho que son bien evidentes, una crisis terminal en la relación del ser humano a la vida. Y a partir de este diagnóstico, tú trazas distintas claves de lectura. Pero lo que me resulta interesante es que dentro de tu exposición es posible trazar una oposición que tú insinúas y que me gustaría que desarrollara un poco más, que me resulta muy interesante, entre por un lado Heidegger, quien de alguna manera también diagnostica una suerte de crisis, pero esta crisis que opone por una parte la relación al ser y por otra parte a su ocultamiento, tiende a subordinar el capitalismo como vector de esta crisis a la técnica. Heidegger leyó a Marx, eso está debidamente documentado, pero cuando uno lee a Heidegger da la impresión de que la huella marxista está completamente disimulada al interior del problema de la técnica, como si el capitalismo en realidad fuera simplemente una manifestación, una expresión del devenir de la metafísica y del ocultamiento del ser trascendente en la ontología, que se declina como técnica. Eso por una parte. Pero lo que me resulta interesante es que tú, frente a esta lectura en que Heidegger deposita la totalidad del peso de la crisis en el devenir de la técnica, cuestión que Hans Jonas continúa como clave de lectura, digámoslo así. Frente a eso, tú abres una brecha distinta a través del psicoanálisis,
Porque en el psicoanálisis, Freud en particular, diagnostica las patologías como formas de negación de la vida. Distintas formas de psicosis o de histeria estarían, o de neurosis más bien, me corrijo, estarían conectadas a formas de negación de pulsiones, en definitiva, formas de negación de la vida, que se expresarían de forma patológica. Pero enseguida tú avanzas un poco más allá en tu discurso y te refieres a cómo el capitalismo al interior, por ejemplo, del consumo, ha concentrado las pulsiones del inconsciente para proyectarla en una energía libidinal, una forma de deseo, que se satisfacería en una forma de consumo. Lo que me parece interesante de esta clave de lectura es que la crisis en la relación con la vida se traslada a un problema patológico de partida, y segundo, pone en evidencia un rol mayor del capitalismo en la configuración de estas formas patológicas que surgirían en esta negación de la vida y que se canalizarían como formas de apropiación o de reconducción de la energía libidinal al interior del sistema capitalista. Me gustaría que te hallaras un poco más sobre esta oposición, sobre esta clave de lectura que me parece muy interesante y que me trajo de recuerdo algo sobre capitalismo y esquizofrenia, por ejemplo, de Guattari, y algo también sobre el texto tardío de la filosofía francesa postestructuralista, que se refiere y desarrolla el concepto de economía libidinal, Enrique. Muy interesante tu pregunta, Cristóbal. Efectivamente, Heidegger, tú dices, leyó a Marx. No sé cuánto lo leyó, pero yo creo que no lo leyó a fondo y no lo leyó bien. Como yo leo lo que dice Heidegger en la cuestión de la técnica, y habiendo leído a Marx, lo que trae a colación, digamos, en el modo de pensar la condición del capital, es el hecho de que la modernidad se caracteriza por el hecho de que es abstracto, no sabemos qué es. Y es interesante la formulación de la frase, de mi frase, el ser que no sabemos lo que es. Y donde Heidegger mismo dice que no hay genealogía del ser. El ser como fisis, obviamente no es, o en el mundo de la fisis, en el mundo griego de ese momento histórico, no es el ser que, ocultado o no, es el que se manifiesta en la estructura del mundo de la modernidad. Estructura es el modo de la Gestalt, del mundo de la representación, el mundo, la imagen del mundo, el mundo de la objetivación de todos los entes. Y dice, eso es, y dice, y que pone a disposición la totalidad de los entes al cálculo y a la planificación. Ahí hay un gesto que podría decir a la apropiación económica, pero no usa esos términos Heidegger. Al cálculo y a la planificación. Es decir, a una mirada objetivista, objetivante de las cosas. Entonces se queda
en el framing, podemos decir, en el encuadramiento, ¿sí?, de ese Gestell, de ese modo de comprensión, donde todo lo que vemos ya es algo del orden del objeto, pero lo que no desarrolla para nada, y es lo que sí desarrolla Marx, es la manera como en ese proceso de objetivación, en ese modo de comprensión cartesiana del mundo, entonces esos procesos de configuraciones epistémicas a los que conduce el logos, se configura una ciencia económica donde la naturaleza está excluida y se configura un modo de producción. Esa estructura donde está insistida de transformar la fisis ya vuelta a naturaleza, como decíamos, fisis objetivada, que ya no es fisis, son objetos discretos, materias primas, recursos naturales, medios de producción, y se estructura ese modo de producción. Lo dije rápidamente en mi alocución. A Heidegger le preocupa el olvido del ser y dice, se degradan los entes. No dice cómo se degradan. Hay metáforas pues, casi literarias, ¿no?, que tiene... o del orden de cómo fenecen los organismos vivos, o cómo declina el sol en el ocaso. Pero no hay ni la más remota idea, y Heidegger vive ya en la época donde Locke habla de una biotermodinámica de la vida, ¿no? Entonces, Heidegger vive en una abstracción del mundo y le preocupa, ¿no?, la dignidad del ser. Pero Marx lo que te dice, lo que te explica a través de la ley del valor y de la plusvalía, es cómo se produce. Lo que no dice Marx, claro, y lo que hay que entender, es que Marx piensa dentro del mundo de la Gestell. Eso lo desentraño en un texto muy antiguo sobre la teoría del valor en Marx frente a la revolución científico-tecnológica, donde parte de todo este olvido de la naturaleza se instaura también en la comprensión del modo de producción, donde lo que no encaja ahí porque no entra en el cálculo del valor, es el valor de la naturaleza. Entonces, Marx avanza muchísimo más para explicarte lo que después, a través de Georgescu Ruegen, puedes entender como la entropización del planeta, entender cómo el proceso económico que está inscrito en ese marco de la Gestell mucho más clara de qué significa que declinen los entes, qué significa el activar a la ley de la entropía como una ley constitutiva de la termodinámica, de la biotermodinámica, pero cómo está siendo enactuada, exacerbada por el modo de producción capitalista. Y eso te permite explicar el cambio climático, te permite explicar más hoy en día la crisis epidemiológica. Heidegger no te permite eso. Si hoy es la primera vez, Cristóbal, que yo no sé por qué hablar de crisis terminal. Está de moda, bueno, de moda es mucho decir, está muy propiciado por la criticidad de la situación por la cual atravesamos, hablar cada vez más de catástrofe y de extinción. La vida per se va a seguir, va a ser, o sea, los virus y las bacterias y las células se van a reconfigurar de otras maneras. Lo que está en crisis es la responsabilidad
humana ante la vida. Es decir, las condiciones que está generando este modo de producción, un mundo racionalizado, condiciones de cómo se está, usando un término muy heideggeriano, destinando los cursos de la vida, las configuraciones de la vida, cómo se está alterando la composición atmosférica, cómo se están liberando los virus y cómo eso está afectando la condición humana. Ahí el añadido, digamos, a este diagnóstico que proviene, sí, del pensamiento marxista y de la comprensión de cómo opera el modo de producción capitalista hoy globalizado, aunque se llamen todavía socialistas los chinos, esa racionalidad económica, la racionalidad tecnoeconómica desencadenada, digamos. Hoy que viene, que surge con fuerza esta idea de comprender el cuerpo, la percepción del cuerpo, nos ha llevado a escudriñar un poco la manera como ahí surgen los impulsos y de qué manera están a tono, armonizan o no armonizan con las condiciones de la vida, cómo se reconectan con el pensamiento, con la racionalización del mundo. Y bueno, ahí viene esta cuestión de pensar lo que pensó Freud, el malestar en la cultura, esta comprensión de que la cultura impone prohibiciones a la libre manifestación de los impulsos, de la sexualidad, del deseo humano, y un poco ese balance, ¿no? De que esas sublimaciones a través de la cultura tienen como contraparte una mayor represión de los impulsos. Ahí Freud le da un predominio. Hablábamos ya de cómo viene predominando en toda esta comprensión de los distintos ámbitos de la realidad, de las ciencias del mundo, un pensamiento que podríamos, si no queremos llamarlo negativo, sí marcado por los paradigmas, digamos, paradigmas de muerte. La degradación entrópica, el predominio de la pulsión de muerte sobre la pulsión de vida, incluso las pulsiones eróticas atrapadas en un goce que lo trastocan y que se conecta después, que son apropiables con las dinámicas destructivas del capital, en esto que llamamos el goce del consumo, donde se articula esa pulsión del consumo como liberación de la felicidad a través del tener más y más y más, de esa voluntad de poder inscrita en clave de goce inconsciente, con esa que eufemísticamente o metafóricamente Hermann Deli también llama la manía de crecimiento del capital. Y donde, pues, desde el psicoanálisis, pues no ha faltado, digamos, algunos autores que quieran simplemente darle un giro a esa cuestión. Y desde Reich, o más claramente Herbert Marcuse, en Eros y Civilización, pues pretende, en un acto, yo diría, voluntarista de su pulsión emancipatoria, darle un giro a la pulsión de muerte y convertirla en un erotismo positivo. Pero, digamos, es más una manifestación de un deseo emancipatorio y revolucionario de Marcuse que una comprensión un poco más bien fundada dentro de la comprensión de cómo se articula el orden simbólico en el ámbito del inconsciente, ¿no? Que es lo que hizo más propiamente, digamos, Lacan
y la escuela lacaniana después de Freud. Lo cierto es que ahí en el cuerpo, en el fondo del cuerpo y del alma humana, pues habita eso que yo también de manera muy metafórica digo, habita esa falta en ser que despierta ese impulso, ese de dominio, ¿no? Y que se articula en muchas formas, digamos, de patologías, de neurosis, de psicosis, pero en el ámbito, digamos, de la degradación, ya no nada más de la degradación o del sufrimiento humano, de la angustia humana, de la manera personal de atravesar la vida del viviente humano, sino en el orden de la vida organizada como metabolismo de la biosfera, pues hemos hecho estas primeras conexiones entre el goce del consumo por una parte, por otro lado, la manera como la racionalidad económica es incorporada como disposiciones de ánimo y de comprensión del mundo que pueden estar asentadas en esos impulsos a través de lo que se llama el rational choice. El rational choice es una manera de estructurar en ese orden de la Gestalt, pero atrapada ya por una ontología economicista, es decir, en la traducción de todas las cosas en valores económicos, llevado también a la idea de elegir las opciones de vida a través de juicios racionales, y donde deriva, por ejemplo, en tratar de llevar el orden de la racionalidad a lo que un Habermas trató de hacer, ¿no? a la acción comunicativa, a la racionalidad comunicativa, es decir, todavía colocando el orden de la racionalidad por encima de todas las cosas. La racionalidad argumentativa, donde le da lugar a diversos valores, pero en la medida que puedan traducirse en argumentos racionales, y donde la deliberación se juega a partir de la facultad deliberativa dentro de esa facultad de logos, de la argumentación racional, de los valores. Y esto pues contrasta con lo que yo estoy proponiendo, que es llevar esa ética de la otredad a un derecho de existencia que no tiene que legitimarse necesariamente a través de una facultad discursiva, argumentativa, racional, sino que es un derecho de existencia. Es decir, llevando las cosas a esos ámbitos de la vida política. Entonces, por ahí te daría seguramente es primera respuesta a un diálogo que espero que vamos a seguir teniendo para ir desentrañando estas cuestiones, ¿no? Hasta qué punto capitalismo y esquizofrenia, de qué manera el dominio de la razón económica, la del capital, efectivamente es incorporada y efectivamente genera situaciones esquizofrénicas, esquizofrénicas no nada más en un sentido peyorativo digamos, de la ilogicidad del posicionamiento ante esas cuestiones que vemos todos los días y cada vez más en el actuar de los actores políticos, en este mundo pues desgraciado en ese sentido. Y entonces la dificultad enorme de dar ese giro hacia, pues no a postular nada más como un apostolado lo que decía en algún momento una frase de Marcuse,
de querer instaurar una racionalidad libidinal. ¿Qué es una racionalidad libidinal? La racionalidad está en el orden de la razón. La libido, hay que entender cómo se configura la libido. Y sí, hay que entender cómo fluyen los flujos de esos influjos que vienen de la razón como modos de comprensión y los que se instauran en el orden de lo que Lacan llama la langue, que son otros modos de significancia que no son la instauración de logos en el inconsciente, sino es la manera como se configura el deseo inconsciente en el orden simbólico que se instaura en el inconsciente humano. Es decir, tenemos que poner una cierta conjunción entre lo que han sido estos procesos de construcción filosófica con algo que llamaría no la deconstrucción del inconsciente, sino desentrañar la manera como están estructurados, configurados la significancia inconsciente. Y por eso, digamos, este intento de ir abriendo esos espacios en el seminario en el cual has participado, Cristóbal. Y bueno, son las fronteras, yo diría, que se están abriendo hacia también el campo de la ecología política, como un campo de reflexión sociológica, política, psicoanalítica, porque lo que hay que desentrañar ahí es eso que, pues de manera sintética, llamaba Castells el magma de significancias. Es un magma, sí, es un fuego de la vida, donde están de manera muy confusa articulados estos impulsos que vienen de la mente, del cuerpo, que finalmente instauran modos de comprensión, disposiciones de actuación que son las que imprimen su sello en el metabolismo de la vida. Eso hay que ponerlo otra vez de frente. No podemos seguir pensando filosóficamente, pensando que el mundo de las ideas es una manera de vivir de los filósofos, y ahí luego está unos ecosistemas y un cambio climático que se rige por las leyes que le toca descubrir a la ciencia del clima, y en fin, necesitamos ver cómo se articulan unos procesos con otros, sin pretender de ahí configurar una ciencia totalitaria, pero para entender mejor cómo se articulan los procesos de la naturaleza, los procesos que vienen de la física, con los que vienen de logos, en fin, esas cuestiones. Hasta ahí dejaría muchísima inquietud, Cristóbal. Te lo agradezco, que continuará en el futuro, porque me pareció muy esclarecedora tu respuesta, particularmente lúcida, Enrique, en advertir dónde en la reflexión heideggeriana de la técnica quedó corta en algo que Marx vio, precisamente en el proceso, en el cómo se estructura Claro. el conjunto del sistema. Me da la impresión de que Heidegger y Marx son compatibles en este punto, en el diagnóstico crítico que puede haber entre técnica y capitalismo. Sí. Y esa complementariedad, me parece interesante lo que adviertes tú, de cómo al mismo tiempo esa complementariedad es insuficiente, porque el problema de la crisis con la vida, la crisis ambiental, es algo que el análisis marxista no logra acabar completamente, digámoslo así. Establece ciertas bases exegéticas para hacerse cargo de esta cuestión, pero habría sido un problema
que habría escapado, no enteramente, pero habría escapado del horizonte de análisis que practicó Marx en su momento. ¿Ah? Así que te agradezco tu respuesta, sobre todo porque tú entregas al mismo tiempo una clave de lectura para seguir enriqueciendo el aparato de análisis, señalando que quizás en el psicoanálisis uno tendría que ir a buscar ciertos elementos que no están enteramente presentes en este marco teórico. ¿Mm? Así que, nuevamente, gracias por la respuesta, Enrique, porque me parece tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Continuará, como tú mismo dijiste. ¿Ah? Doy la palabra a alguno de los asistentes, si es que quieres hacerle alguna pregunta a Enrique Leff. Se apagó el fuego de la vida. ¿Se apagó el fuego de la vida? No, en Chile somos lentos para intervenir, somos reflexivos. Hay que dejar un espacio de tiempo, hay que dejar un poquito de tiempo para que ver si es que alguien se anima con alguna inquietud. ¿Mm? O podemos también dejar un tiempo para, vamos, el reanudar estos diálogos. Me doy cuenta, no es tan complicado. Entonces podemos, si hubiera posteriormente interés, armar una especie de seminario. A mí me daría mucho gusto mantener esta conversación, dando los tiempos necesarios para nuestras reflexiones y para situar las preguntas y pues tener un seminario muy creativo, muy productivo en torno al fuego de la vida. Sí, me parece, recogemos el guante, Enrique, y vamos a reflexionar sobre esa posibilidad. Sería tremendamente interesante, porque yo siento, cuando te escucho, de que el aparato teórico de análisis no está afinado, digámoslo así, no se agota en Marx Heidegger, digámoslo así. No, ciertamente. Sí. Bueno, Enrique, yo te agradezco enormemente tu presencia el día de hoy, en honor al tiempo que nos han reservado para esta intervención tuya. Llegamos al final. Pero, Enrique, yo quiero sinceramente decirte en nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Austral, en nombre de la Universidad Austral y de nosotros que estamos presentes acá, y en particular de mi persona, Enrique, que para nosotros ha sido un honor que estés con nosotros, que un académico de tu envergadura, de tu talla, de tu historia, pueda estar acá presente y dedicarnos 2 horas de tus reflexiones y de tus cursos de investigación y pensamiento. Para nosotros es un enorme regalo que guardamos entrañablemente, Enrique. Así que desde el sur de América te mandamos un gran abrazo a pesar de que se te cayó la conexión. Así que vamos a esperarte para despedirte apenas vuelva la imagen. Vamos a esperar unos momentos que se vuelva a conectar Enrique Leff. Ahí está. Enrique, creo que ya me escuchan nuevamente. Sí, se había caído un momento, se cayó la conexión, pero creo que alcanzaste a escuchar el conjunto de mis palabras de agradecimiento. Te las agradezco enormemente y en eso la cuestión de la técnica siempre es Heidegger hacia la mística y me apagó aquí la representación. Es como
esta acogida, este espacio para poder rentablar la técnica, nos sigue jugando malas jugadas. Pero acá termino, te agradezco a Cristóbal y a todos y todas que siguieron esta conversación, y espero que tengamos oportunidad muy pronto de continuarla. Un abrazo solidario, cariñoso a todas y a todos. Un abrazo desde el sur de América para ti, Enrique, y también un saludo afectuoso a todos los asistentes el día de hoy. Nada más, pues, ponemos término a este evento, deseándoles una muy buena tarde a todos los asistentes. Adiós.